¿Echaste azúcar? Gracias. A ver, veamos si es que puedo ahora compartir pantalla. Ay, perdón. No estoy... Es que espérate, que yo apreté mal un botón. Gracias, negro. Sí, gracias. Gracias con leche. Está bien. Perfecto. Te lo agradezco. Leche de la química Bueno, está mal. no, está muy bien. A Ahí. ver, aquí vamos a poner pantalla. Es como tus plantas carnívoras. Ya, ahí estamos. Ya, y estoy grabando, ¿puedo o no? Sí, pues ningún problema. Espérate que como que no tengo puesta la diapositiva. Ahí está. Ningún problema. ¿Bien? Avísame cuando partimos. Ahora los voy a aceptar, porque son ultra... Oye, iba a haber pocos porque estamos con partido de fútbol, por lo que supe. Sí, sí, pues, es Qué, pésimo día. qué desastre. Bueno, ya, los voy a Sí, admitir. no te preocupes. Después queda grabada y la gente la puede ver igual, si le interesa el tema. Ya. ¿Michelle? No, 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 Ah, perdón. Pensé que era la Michelle. no. Pero oye, ya Oye, estoy dile. dando una charla, ¿ya? Perdón No por pasa el ruido. nada. ¿Cómo están? Bienvenidos a los que se están conectando a estas horas. Ahí los veo. ¿Te tinca que partamos, Jesús? Feliz, Ya. feliz que partamos. Bueno, Esa buenas es. tardes a todos. Hoy día estamos en la última sesión del curso que ha revisado un poco la actualidad de las derechas europeas. Vimos el caso de España, vimos el caso de Francia, vimos el caso de Italia y ahora vamos a ver el caso de Gran Bretaña. Y para eso contamos con María Jesús Wolf. Ella es socióloga por la Universidad Católica. Escribió un libro sobre la juventud chilena y actualmente también es vicepresidente, no es vicepresidente el cargo, es subdirectora de Acción Republicana. Así es que, y felicidades a los que se conectaron porque hoy día hay partido, así es que están siendo igualmente patriotas, solo que de otro modo, ¿ya? Ya, Jesús, cuando quieras. Ya, oigan, sí, muchas gracias por estar hoy día ojalá pueda hacer una conversación. Yo sé que por Zoom a veces hay ciertas limitaciones, pero ustedes también pueden, obviamente, hacer preguntas al final, así que feliz también de que vayamos reflexionando. Yo les cuento que en lo personal a mí me tocó vivir hasta finales del año pasado 4 años y medio en el Reino Unido. Entonces me he aproximado a la política británica un poco por las circunstancias de la vida, también mi familia, por el lado de mi mamá,
es de ascendencia inglesa y eso siempre se ha marcado mucho en mi familia, entonces por eso he tenido como una continua cercanía con el mundo británico anglosajón. De todas formas, mi conocimiento de la historia del Partido Conservador Británico, de los problemas que existen hoy día en la actualidad, que enfrentan los desafíos, etcétera, son aficionados. Así que si a ustedes les gusta mucho el dato histórico, el detalle, lamento decirles que probablemente si son unos lectores de la historia, van a poder quizás contribuir con otras miradas, porque a mí en lo personal, si bien obviamente la historia me interesa muchísimo y les voy a mostrar algunos elementos claves de la historia del Partido Conservador, me ha interesado mucho también por lo que está ocurriendo hoy en día en las derechas europeas, en el Partido Conservador Británico, de forma de también poder proyectar ciertos problemas que emergen allá en la política chilena, porque yo creo que es súper importante ir iluminando nuestros debates con una visión más internacional en un mundo muy globalizado. ¿Ya? A ver, primero, ¿por qué es interesante el Partido Conservador Británico en específico? ¿Ya? ¿Qué nos aporta? Yo creo que probablemente lo primero que se le viene a la cabeza son como sus liderazgos. Margaret Thatcher, Winston Churchill, que han sido liderazgos conocidos por todo el mundo. No podemos decir lo mismo de otras derechas europeas. Y obviamente nos interesan por sus liderazgos, pero también porque es uno de los partidos más relevantes de la era moderna en todo el mundo. O sea, ha sido uno de los partidos que más ha perdurado en el tiempo, que ha logrado sortear un montón de crisis diferentes, eh, en tiempos muy convulsionados, muy cambiantes, y eso obviamente nos puede aportar en la capacidad de adaptación de un partido político, ¿ya? También es un partido que, si bien obviamente ha evolucionado en ciertos aspectos de su pensamiento, ha tenido un fuerte arraigo en la tradición, ¿ya? Y además ha logrado ser identificado siempre como un partido que defiende la propiedad privada por sobre todo, también el emprendimiento, y por otro lado, al defender la tradición también, la importancia de una nación fuerte, de las Fuerzas Armadas fuerte, y también el respeto a los valores culturales. No sé si a ustedes les ha tocado estar en el Reino Unido, pero es un país muy fuertemente arraigado a sus tradiciones. Eso ha ido obviamente cambiando en el tiempo, vemos la crisis de la corona británica, etcétera, pero de igual manera es evidentemente la tradición tiene un valor muy fuerte. Por contarles una anécdota, yo viví en Edimburgo, en Escocia, y cuando hay un cambio en el rey, o sea, cuando existe en el fondo la muerte, cuando muere la reina y va a ser, y si esto se comunica, se mantiene hasta el día de hoy la tradición, a pesar de toda la tecnología que existe, de que ellos se demoraban antes, cuando no existía obviamente ni el teléfono y solamente se comunicaban las noticias con un mensajero a caballo, se demoraban una semana en viajar desde Londres a Edimburgo para comunicar la muerte de un rey, y todavía esa tradición se mantiene en que se demoran una semana en anunciar en la Royal Mile, que es como la calle principal, el que ha muerto, en el fondo, la reina. Entonces uno dice, pero qué, o sea, a mí en lo personal me parecía como una tontera, porque uno dice, si todo el mundo sabe, se meten en sus redes sociales, casi que pueden, no sé, vivir la muerte de la reina en vivo, pero para ellos la tradición tiene un valor muy importante, ¿ya? Entonces, en esta cultura nacional, el Partido Conservador ha logrado a lo largo de la historia representar ese valor a la tradición. Bueno, y también es importante observar el Partido Conservador Británico porque muchos de los problemas que enfrenta hoy en día, nadie está exento de ellos, y también un poco lo que les decía al principio nos permite reflexionar sobre ciertos riesgos que tiene la derecha chilena hoy en día, ¿ya? Vamos a ir a algunos hitos de su historia. No quiero latearlos mucho con temas históricos, pero
creo que para entender realmente al Partido Conservador no se puede evadir el comprender sus orígenes, el entender su evolución, porque es parte muy, muy relevante de su riqueza. Ya, lo primero es que el partido surge como una fracción de del partido Tory, ¿ya? Para que sepan, a los conservadores británicos hoy en día, hasta el día de hoy, se le dicen los Tories. No sé si han escuchado esa denominación, que están los Tories, y los laboristas hoy en día serían como los Whigs, ¿ya? Así es que es común que en los diarios se hable así de ellos. Nacen en 1830 como esta facción, y hay que entender que surge efectivamente como un grupo conservador, es decir, que buscaba como conservar ciertas cuestiones que se estaban poniendo en riesgo. Venimos de la Revolución Francesa, venimos también de mucha convulsión religiosa dentro del Reino Unido, la emancipación de los católicos, y entonces este grupo Tory, o sea, esta facción Tory que surge del partido Tory, empiezan a tener una visión mucho más conservadora frente a estos cambios, ¿ya? El más importante de la historia del Partido Conservador durante estos tiempos fue Sir Robert Peel, que fue como el gran líder y que también se le considera hasta hoy, el día de hoy, un ideólogo relevante dentro del mundo conservador. Fue el primer ministro que representó a los conservadores. Y eso sí, sufrieron rápidamente, ya como en 1846, no sé si han escuchado de las Corn Laws, que surgieron en el Reino Unido, que fueron leyes proteccionistas de la exportación del corn, del trigo, y esto produjo muchísima división con respecto al manejo económico dentro del partido. Y esto rápidamente quiebra a este emergente partido conservador, y este quiebre fue muy radical. O sea, había tanta tensión en la visión que existía que finalmente pasaron 30 años fuera del poder por estas divisiones internas que tuvieron, ¿ya? Tuvo un costo muy grande, pero este costo, o sea, leyendo varios historiadores y todo, decían que tuvo como un efecto importante en el aprendizaje del partido, en la importancia de la unión. O sea, que cuando surgen facciones, surgen diferencias, es muy relevante como lograr procesarlas bien, de forma de que no te produzca estos efectos de no poder acceder al poder por esta división, ¿ya? Después tenemos otro liderazgo muy importante, a los que les interese meterse más en el Partido Conservador, que de hecho pueden leer su escrito, también es novelista, fue primer ministro conservador Disraeli, Benjamin Disraeli. ¿Por qué fue muy importante? Porque él le dio primero, bueno, vinculó mucho al Partido Conservador con el imperialismo británico, con fortalecer las Fuerzas Armadas, y eso le dio una impronta muy relevante al partido en el momento histórico que estaban viviendo. Pero además, porque él impulsó la Second Reformed Act, que es cuando se aumenta ¿cómo se llama? El voto, se expande el voto a las clases populares, clases medias. Entonces aumenta muchísimo el número de electores, y esto tiene un efecto muy relevante porque esto hace que el Partido Conservador logre representar al mundo popular. No se ve como un partido, porque uno podría pensar que dado que eran conservadores y eran contrarios a los cambios, estarían muy arraigados a justamente no, por ejemplo, no extender en el fondo la participación política, no expandir la democracia, y algo muy particular es que ellos tuvieron una visión diferente. Ellos decían, si el pueblo británico es un pueblo conservador, y por ende nosotros no le tenemos que tener miedo a la democracia. Al contrario, la democracia nos favorece porque nos legitiman el poder. Entonces, tuvieron esta visión que efectivamente después puede explicar el por qué los Labour, que eran las facciones de izquierda, partido de izquierda, y en ese momento, en el siglo XIX, era no el partido laborista, sino los liberales, que se les decía,
porque ellos no lograron capturar este mundo popular, a pesar de creer que tenían mucha más conexión con ellos en cuanto a su discurso y su visión de mundo. Bueno, las clases populares británicas tenían mucho orgullo nacional y eso también el Partido Conservador lo supo explotar bien. Y por otro lado, Disraeli fue muy relevante en la modernización de la estructura del partido, ¿ya? En esa época, los partidos no tenían, por ejemplo, una oficina central. Ellos crearon una oficina central. También generaron una National Union, que eran, ¿cómo se llama? Distintos grupos, trabajadores que se sentían parte también del partido y se organizaban. Toda esta estructura que hizo que ellos pudieran en un momento de elecciones tener militantes organizados, movilizados, era algo muy nuevo en su tiempo y le dio mucha fortaleza al partido. Y esto fue obra en parte importante por Disraeli, por este líder. Yo encuentro en lo personal que es muy interesante este poco miedo que le tuvieron a la democracia y cómo supieron llevar, como navegar con ella a su favor, siendo que es un país con fuerte tradición monárquica, es una peculiaridad muy interesante. Y lo otro que también es muy, que frente a la crisis de los partidos políticos que nosotros vivimos hoy en día en Chile, que es una buena lección o algo interesante de ver, es que el partido también leyó que las clases medias y las clases más bajas tenían pocos espacios de entretención, tenían, en el fondo no tenían mucho donde pasarlo bien, y el partido se transformó en eso, y de hecho eh, tenían muchas actividades, juegos deportivos, eh, proyectaban películas más adelante, en fin, el partido se transformó en un lugar de encuentro ciudadano que hizo que de hecho se les tildara de un partido vulgar, porque decían, oye, ustedes son pan y circo, pero la gente le gustaba eso, era un partido fuerte, con muchos jóvenes por lo mismo, que se encontraban en estos espacios, no reducían solo su actividad a formación política, sino que intentaban que muchas otras personas que tenían otros intereses también pudiesen proyectarlos dentro del partido, y eso explica también la gran masa de militantes que lograron en su historia, ¿ya? Vamos a principios del siglo XX, no quiero quedarme muy pegada en la historia, pero vamos a ver algunas cuestiones, algunos hitos interesantes del pasado siglo. A ver, hubo primero, como a principios del siglo XX, una división muy grande entre los partidos por las medidas económicas. En general, en la historia del Partido Conservador se puede ver una tensión importante entre medidas, una visión más proteccionista de la economía y una visión más liberal económica. Y esto también lleva a que tengan derrotas continuas en 1903, 1910, y esto fue, bueno, se dio con Arthur Balfour, ¿ya? Eh, ¿Qué ocurre? Primera Guerra Mundial, y la Primera Guerra es justamente un espacio de oportunidad de volverse a unir, porque ya frente a la guerra obviamente hay algo mayor que nos une. Y también hay que destacar que el Partido Conservador muchas veces formó coalición con el Partido Liberal, pero un Partido Laborista, es decir, no siempre, a pesar de que no eran mayoritarios en ciertos momentos, ellos integraban gobiernos, como fue en el caso de la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Y otra cuestión que es relevante, que ocurre en el partido, en variadas ocasiones, por ejemplo, ocurrió con Chamberlain, que no sé si lo han, es bastante conocido, que lleva al partido a una crisis relevante, es que hay una división entre lo que es las clases dirigenciales del partido y lo que son las bases del partido. Que de hecho fue lo que ocurrió con Chamberlain, que fue derrocado por las bases del partido. Y también comienza a ver en post Primera Guerra Mundial, sorteando diferentes tipos de crisis, etcétera, ya un ánimo como mucho más anti-coaliciones, o sea, nos unimos frente a la guerra, etcétera, pero ahora hay que
separarse y formar una identidad más propia, ¿ya? Entre 1918 y 1945, el Partido Conservador pasa a ser el partido más grande y crece mucho, pero recordemos los años 30, la crisis económica que existe en el país hace que el partido no logre nunca sortear bien esa crisis, el haber no manejado bien ese momento y finalmente por eso se explica, también por otros motivos, pero el que Churchill, si bien lidera muy bien la Segunda Guerra Mundial y sale victorioso, pierde las elecciones en 1945, porque justamente este fantasma de los años 30, estas divisiones internas del partido, son muy fuertes y no se logran superar. Es decir, hay muchos elementos, pero el factor económico es algo que se repite fuertemente en su historia, el que no tienen una visión común respecto a cómo gestionar este tipo de crisis. Por eso también Margaret Thatcher, cuando toma el tema económico con mucha fuerza, se convierte en un hito relevante del partido porque busca darle una dirección mucho más clara, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre después de la guerra? Hay una fuerte eh, participación ciudadana en los partidos políticos. De hecho, a mí me sorprendió la cifra, el 10% de la población británica militaba en un partido político, esto entre el Partido Laborista y el Partido Conservador, y es un tiempo como de bastante estabilidad. En general se dice que los tiempos de estabilidad no eran tan favorables para el Partido Conservador porque es un partido que es muy exitoso en los momentos de crisis del país. ¿Por qué? Porque cuando hay crisis económica, cuando hay revoluciones, cuando hay convulsiones sociales, cuando hay movilización de sindicatos, cuando hay marxismo, etcétera, el Partido Conservador, dado que representa el nacionalismo, la tradición, la estabilidad, las personas tienden a elegirlo, a escogerlo. ¿Ya? Algo también que hay que destacar de este tiempo, después posguerra, es que el Partido Conservador, uno, tiene una visión económica mixta en este periodo, es decir, que va a tener un ánimo de reconstrucción, posguerra, hambruna, destrucción, tenían una economía devastada, entonces van a querer que exista un rol muy fuerte del Estado por una parte y también un fortalecimiento del emprendimiento, de la propiedad privada, etcétera. Pero este fortalecimiento del Estado significa que hay nacionalización de empresas, que el Estado tiene un rol directo en la economía, en el control de ciertos mercados. También va a haber un, dado como los resultados de la Segunda Guerra Mundial, el daño social, hay promesas como el National Health Service, el NHS, que hasta el día de hoy es un gran debate. Existen muchos debates por esto. Es una medida del Partido Conservador en que se les promete a la población británica que ellos nunca no van a tener acceso a la salud y por eso se crea este Sistema Nacional de Salud, ¿ya? Entonces tenemos por un lado políticas sociales fuertes y por otro lado esta política mixta promovida por el Partido Conservador. Existe, por decirlo así, una expansión del estado de bienestar. Luego, con Margaret Thatcher, existe un cambio en los consensos de la época posguerra. ¿Por qué? Porque ella decide realizar cambios radicales, mucho más fuertes a nivel político y económico, promueve fuertemente el individualismo, el libre mercado, la reducción del Estado en la participación de la economía y de hecho por eso ella privatiza una serie de empresas estatales, va a desregular varios mercados, redujo también los impuestos, es decir, tuvo una política muy agresiva a nivel económico, con mucha convicción, que sabemos que también generó mucha convulsión en el país, ¿cierto? Por ejemplo, tuvo la crisis de los sindicatos mineros, no sé si están enterados de eso, pero que fue muy, muy fuerte. Y de hecho los sindicatos en Reino Unido siempre tuvieron, en general, un manejo muy importante de la política económica, influían fuertemente, pero con Margaret Thatcher, dado que ella no cede ante ellos, hay un giro relevante y se pierde mucho poder. Ya no eran en el fondo los que iban muñequeando, sino que simplemente ella les
hizo game over, ¿ya? También tuvo un rol relevante en todas las relaciones internacionales. Algo que no les he mencionado es que también para Gran Bretaña, dado también su historia, el imperialismo, etcétera, todo lo que es internacional es algo importante. De hecho, eh, para que sepan, los líderes del Partido Conservador hasta el día de hoy, no ahora en esta elección que viene ahora, pero elección interna de quién va a liderar el partido, muchos de ellos han sido secretarios de Estado en relaciones internacionales, vienen de ahí. Entonces, ese tema es efectivamente una cuestión en la cual se desarrolla una fuerte tradición dentro del Partido Conservador. Ella, ¿qué es lo que hace? Ella trabaja y le da relevancia a las relaciones internacionales, tiene con Ronald Reagan una relación muy estrecha, una visión económica común, forman un bloque que tiene influencia, además también tiene, bueno, el rol en la guerra de las Malvinas, etcétera, pero ella no es euroescéptica, ella no considera de que necesariamente tengan que subordinarse a la organización dentro de Europa, sino que tienen que mantener en el fondo, nacionalismo, su independencia, etc. Margaret Thatcher tuvo una fuerte polarización, dados estos cambios dentro de su gobierno, también perdió apoyos internos, esto la hace irse del poder, y también nos muestra o nos puede enseñar de que es nuevamente un ejemplo de cómo las divisiones internas, la pérdida del apoyo de tus propias bases, de tu propio partido, en el mundo conservador británico es una flaqueza permanente que te puede hacer perder el poder. Ahora, cerrando un poco todo este periodo histórico, yéndonos más a la contingencia actual, ¿cuál es la realidad del Partido Conservador hoy? ¿Ya? Sabemos entonces, como conclusión, de que el Partido Conservador ha tenido esta historia de fuertes divisiones internas, que ha sido un partido muy exitoso. Se me olvidó decirles que en el siglo XX fue el partido que logró 2/3 del tiempo del siglo estuvo en el poder. O sea, un partido con mucho liderazgo, bueno, pero también con muchas alteraciones, muchos cambios, que enfrenta guerras, que enfrenta crisis económica, un siglo muy difícil, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se enfrenta al siglo XXI? ¿Cómo se enfrenta este partido que viene un poco terremoteado después de un intenso siglo XX? El Partido Conservador hoy, año 2024, ha tenido una de las derrotas más fuertes de su historia. Me interesó traerles esta lámina porque, bueno, en las noticias, cuando fueron las elecciones, las UK Election de este año, se decía mucho, bueno, el partido perdió sus bases, fue un desastre electoral. ¿Y qué es lo que pasa? Que si miran el porcentaje de votación versus cuántos MPs, estos son los miembros del Parlamento que se obtienen, es dado que es un sistema distinto al nuestro. eh, a ver, por decírselos así, explicarlo en simple, es complejo, es que cada distrito se elige solamente la primera mayoría, ¿ya? Entonces, si que el segundo tenía una fuerte representación, de todas maneras no sale electo. Y lo que pasó en este caso es que, dado que en general la derecha fue dividida y el sistema británico no está diseñado para que existan más de dos bloques fuertes, el sistema parlamentario, vemos que el partido laborista sacó un 63%, obteniendo solamente de los MPs, obteniendo solamente un 33% de los votos. Su votación no fue tan distinta a las anteriores. El Partido Conservador perdió una representación importante por la división que tuvo con los Liberal Democrats, que de hecho, si nos remontamos a la historia, a lo que les decía anteriormente, a lo que había pasado con las divisiones internas en el
siglo XIX y que supuestamente para el partido se había sido una lección importante, que tenían que evitar las divisiones. Bueno, en este caso esas divisiones no se lograron canalizar y lo que vemos es que hay una fragmentación política que lleva a que el Partido Conservador hoy en día tenga una posición minoritaria relevante, o sea, muy significativa su decrecimiento, teniendo solamente el 18.6% de los MPs, ¿ya? ¿Por qué se llegó a esta crisis, siendo que hemos visto que el Partido Conservador ha logrado sortear diferentes dificultades? Es un partido que podríamos decir que si pensáramos sin conocer lo que ha ocurrido en el país, uno dice, oye, eh, son tiempos convulsionados, son tiempos de crisis, Europa, guerra de Ucrania, venimos del COVID. ¿Por qué pierde un partido que en teoría representa la estabilidad, que representa los valores nacionales que hoy en día son más fuertes, porque vemos también en Reino Unido una crisis migratoria muy relevante que ha hecho que las personas efectivamente tengan mucho más sean mucho más antagonistas de la migración. Podríamos creer que el escenario es idóneo para que el Partido Conservador se fortalezca. Bueno, esto no es así por una crisis que ya lleva un buen tiempo eh, y que, a mi parecer, ha sido también una crisis muy grande a nivel humano, ya a nivel moral. Eh, ha sido un partido con pocas lealtades internas, con poco visión de conjunto, un poco vemos el surgimiento de muchos intereses personales y por eso también se cometieron muchísimos escándalos en este último tiempo que son realmente absurdos. Yo cuando estaba viviendo en Escocia me llamaba mucho la atención, yo decía, bueno, en Chile parece que no estamos tan mal porque el nivel de esta política también a veces mezquina por los diarios, muy agresiva, se daba permanentemente y esto que se dio por años terminó teniendo costos muy profundos en el Partido Conservador. Ahora, no solamente se refiere a esto, también han habido otras crisis externas que las vamos a ver ahora que explican su gran derrota. Primero el caso del Brexit. El caso del Brexit es muy revelador porque no sé si recuerdan, pero David Cameron, cuando fue primer ministro entre el año 2010 y el 2016, llevó el Brexit a un referéndum, que ese referéndum, él defendía la permanencia en Europa, en la Unión Europea, pero el resultado favorable del Brexit, que era impulsado por miembros del Partido Conservador, en lo cual esto también tuvo a muchas divisiones dentro del Partido Conservador porque existían bandos distintos, llevó a una crisis interna en el partido, el que hubiese ganado el Brexit, y finalmente él tiene que dimitir. Luego Theresa May asume la gestión de esta implementación del Brexit. Sin embargo, ella quiso, por decirlo así, tomar una posición de medias tintas, dado que tenía esta división interna del partido y lograr que se implementara el Brexit, pero de una manera suave, ¿ya? Esta manera suave fue muy resistida por quienes venían, por esta facción que había ganado el Brexit y que tenía el apoyo popular, que decían están traicionando en el fondo el interés popular, el interés de la población, lo que ellos han expresado, y terminó debilitando obviamente muchísimo su gobierno, su capacidad de gestionar estos cambios, y también tuvo que salir. Ella estuvo entre el año 2016 y 2019. Es notable la cantidad de primeros ministros que ha tenido el Reino Unido por la crisis del Partido Conservador en este tiempo, cuestión que obviamente le generó un costo en las elecciones recientes. Después tenemos al personaje de Boris Johnson. Boris Johnson es todo por decirlo así, una revelación en la política británica. Él escribe sobre Winston Churchill, no sé si ubican su libro, el factor Churchill. Busca rememorar la grandeza del Partido Conservador británico en su historia, darle un giro, ser una nueva promesa, y él
promete justamente que va a cumplir como con el Brexit. Y dice, por eso get Brexit done, una cosa así, como esto se va a hacer, listo, nosotros vamos a cerrar este proceso. Y él efectivamente logra generar negociaciones con la Unión Europea, logra que el Reino Unido se vaya de la Unión Europea el año 2020, pero se mantiene la tensión con Irlanda del Norte, dado que Irlanda tenía, en el fondo, iba a mantener ciertos beneficios de este tratado económico que tenía con la Unión Europea, genera una crisis gigantesca en su implementación, porque Irlanda del Norte no tiene frontera con Irlanda, entonces, en fin, eso todavía es un tema no resuelto y esto le genera mucha tensión en el partido. Esto es un poco lo que les decía antes, el Partido Conservador ha tenido una permanente inestabilidad en sus cargos, estos han sido los últimos primeros ministros, ha tenido solamente, imagínense que en 6 años han habido 4 primeros ministros, estos fueron más o menos los tiempos que me tocó vivir a mí allá. Bueno, el caso de Liz Truss, ya que estuvo solamente 44 días en el gobierno, Rishi Sunak, que ya salió, y esto ha afectado tremendamente, obviamente, la capacidad del partido por mantener una visión clara y una conducción en el largo plazo. Todos ellos han enfrentado una división dentro del partido permanente, que ha sido entre el Brexit, la política del COVID, el manejo fiscal que han tenido económico, producto del COVID y de la guerra de Ucrania, han sido los factores más divisorios. ¿Ya? Y también ha perdido su capacidad de generar salidas, por decirlo así, como que una crisis tras otra ha llevado a que las personas pierdan la confianza en su capacidad en la gestión de crisis. Y acá también es importante que es revelador, por decirlo así, que el Partido Conservador, dado que transmitía esta estabilidad y este orden y este apego a la institucionalidad, etcétera, también se caracterizaba por saber gestionar en estos momentos de crisis y por eso lo escogían en momentos de crisis. Pero todo lo que ha ocurrido en los últimos años es justamente lo contrario. Tuvimos la crisis del COVID, tuvimos la crisis del Brexit, tenemos una crisis económica profunda, que es ahora lo que se está debatiendo en el Reino Unido. ¿Y cuál ha sido la respuesta del Partido Conservador? Bueno, muchas divisiones internas y ninguna capacidad de real gestión para poder ofrecer una salida a la ciudadanía. Obviamente estoy simplificando, hay cuestiones que lograron gestionar relativamente bien en ciertos ámbitos, pero en el macro no se ha percibido de esa manera y efectivamente el Reino Unido ha destacado en ciertas cuestiones, al menos en contraste con la Unión Europea, teniendo un peor desempeño en varias de los indicadores que se han medido en el último tiempo. Ahora vamos como a distintos ejes, profundizando un poco esta crisis. El Partido Conservador ha perdido la confianza de la población, ¿ya? Y ha sido afectado por una serie de escándalos. El típico escándalo que se menciona fue lo que ocurrió en el COVID, el Partygate, que fue lo que mató a Boris Johnson, básicamente y acá por esto yo decía que también es una crisis muy importante como ética o moral de las personas que conducen el partido, porque estas cuestiones, estos escándalos que se han visto, llegan a decir, oye, esta gente no es seria, no ha tomado con seriedad lo que significa conducir este país. Boris Johnson siempre fue muy desordenado, su vida privada, todos sus hijos con distintas mujeres, en fin, como un hombre bueno para la fiesta, pero lo que la población no le pudo perdonar fue que tuviese estas fiestas durante el COVID, cuando las personas estaban encerradas. Además, antes de eso, antes de que se revelara toda esta información, se publicó que uno de los ministros de Boris Johnson, una de las personas, asesores más cercanos, habría ido a visitar a sus padres a otra ciudad, creo que eran sus padres, pero a unos parientes en otra ciudad,
y en vez de ser sancionado por el gobierno, siendo que la gente no podía en ese momento ir ni a un funeral de un cercano, eh, Boris Johnson como que lo defendió. Entonces eso también tuvo un costo muy, muy grande para él. Eh, a ver, acá hay una pregunta. ¿Qué opina de los varios países de Europa que tienen líderes conservadores? Ah, bueno, eso, a ver, espérense, que me estoy adelantando lo podemos contestar al final, pero también lo que tenemos que entender en general es que el Partido Conservador Británico igual tiene sus reglas propias, ¿ya? Eh, es un partido tan grande y también que tiene tantas facciones que no lo podemos identificar, por ejemplo, con un partido como el partido de Meloni en Italia, no lo podemos identificar con Vox como en España, porque es un partido que de hecho, como eh, por decirlo así, se está viendo afectado por la emergencia de partidos con ese tipo de identidades, porque ha perdido muchísimo con respecto a su identidad original. Ahí, bueno, se lo voy a explicar después, pero en el Partido Conservador, por ejemplo, ya no se defienden muchos valores conservadores. No, no hay nadie en el Partido Conservador que esté con muy poca gente, así contados con los dedos de las manos, que esté en contra del aborto. Es un partido mucho más progresista en la agenda valórica. Por eso tiene su identidad propia que cuesta contrastarlo con lo que está ocurriendo en Europa en la emergencia de nuevas corrientes conservadoras que están tomando fuerza y representación política. ¿Ya? No sé si con eso respondo la pregunta. Bueno, vamos estábamos con la pérdida de confianza. Lo otro que afectó la pérdida de confianza con Boris Johnson es que eh, bueno, y aparte con lo del Brexit, o sea, todo lo que les mencionaba antes, como que se le prometió a la población que iban a salir de Europa y que iban a ser mucho mejor y que el país iba a crecer y que era como el gran imperio británico que venía de nuevo a existir y la verdad es que de imperio ya no les quedaba nada, la economía por ahí nomás, entonces como que este espíritu nacionalista que despertaron se vio muy frustrado rápidamente y además con cuestiones muy básicas, por ejemplo, cuando yo estaba allá, la gente empezó a comprar, supongamos, venía el rumor de que iba a subir el aceite de oliva porque se iba a cortar como ya no iban a haber tratados económicos con Europa, el aceite de oliva que viene de Italia ya no lo vamos a poder importar, entonces toda la gente comprando aceite de oliva, o sea, era como un momento de caos en que no se sabía qué iba a haber en los supermercados, que no, era una sensación así muy, muy extraña que al final era totalmente contrario a lo que se esperaba que fuese el Brexit, que era supuestamente al revés, la apertura al mundo, que iba a haber menos burocracia y al final era el traspaso como de una burocracia a otro tipo de burocracia, porque también tenían que regular un montón de cuestiones y discutir sobre esa regulación, que son siempre cuestiones un poco atractivas para la población. Bueno, y lo otro es que también hubo contratos durante la pandemia, para explicar esta pérdida de confianza, es que los suministros médicos, todos los contratos que se hicieron con Boris Johnson para comprar vacunas, abastecer a los hospitales, etcétera, etcétera. También hubo muchas acusaciones de favoritismo y de que había falta de transparencia, lo que obviamente fue tiñendo su gobierno, ¿ya? Lo otro, crisis del costo de vida. En Reino Unido, ahí ven cómo, cuál fue la inflación en Europa versus la inflación en el Reino Unido. 2 puntos, o sea, 8,7 versus 6,1, 2,6 de diferencia es significativo. Y esto, a los que han ido al Reino Unido, a los que han ido en Europa, saben que estas cuestiones, el Reino Unido no está aislado de Europa. La gente cruza permanentemente y puede ver, visualizar que efectivamente su vida está viéndose mucho más afectada que la vida de los europeos, siendo que le prometieron que con el Brexit todo iba a estar mejor. Entonces, esto también generó muchísimo malestar, afectó los créditos hipotecarios,
también, bueno, se sumó, la inflación también se dio por la guerra con Ucrania, entonces venían de la inflación del COVID, guerra con Ucrania, y con eso aumentó, por ejemplo, las cuentas de electricidad, y las cuentas de electricidad en el Reino Unido son muy sensibles porque las personas tienen que calefaccionarse permanentemente. Entonces, todo esto fue llevando a que el partido conservador, que supuestamente daba estabilidad y que ofrecía un buen manejo de la economía, se viese permanentemente, fuese desilusionando permanentemente a la población. Y además, el NHS, después vamos a hablar más en concreto con el NHS, pero que este National Health Service, el servicio de salud, fue muy exigido, como todos los servicios de salud del mundo por la pandemia, y se sumó que hubo muchos recortes presupuestarios, porque estamos en un contexto hoy día en que el Reino Unido tiene una deuda externa gigantesca, tiene bajas expectativas de crecimiento económico, y la población obviamente hubo números significativos de desempleo que ahora se están corrigiendo, pero que pegaron muy fuerte, es decir, un momento de crisis relevante, ¿ya? Con mucha austeridad. Y todo esto se ha asociado a que la salida de Europa también ha sido un detonante. No se le asocia muchas veces tanto a la situación externa, como lo que pudo haber sido el COVID, guerra Ucrania, sino también a que por culpa de que no estamos en Europa estamos mucho más desprotegidos, ¿ya? Y tenemos además la mala gestión de lo que ocurrió con Liz Truss, ¿ya? Que Liz Truss es esta mujer británica que viene a liderar el partido con una propuesta nueva en economía, en que ella, a mi parecer, intenta replicar un poco como el liderazgo de Margaret Thatcher, siendo una mujer más dura, una mujer también que tiene una historia más popular. Es interesante lo que ocurre con Liz Truss, que Liz Truss, ella pierde, a ver, en las elecciones esto no está regulado por ley, pero el Partido Conservador, cuando elige a su primera ministra, en este caso a Liz, eh, primero lleva esto a elecciones de los MPs, ¿ya? O sea, los parlamentarios serían los que eligen a su representante, y lo que pasa con Liz Truss es que ella pierde con los parlamentarios, pero las bases del partido son las que lo apoyan. Entonces ella es una candidata popular, pero que a las cúpulas del partido no las representa. Y esto es lo que lleva a que en 44 días ella termine perdiendo el poder. ¿Por qué? Porque los MPs le hacen la cama, por decirlo en buen chileno. No apoyan sus reformas económicas, y además los mercados leen muy mal una propuesta, una política de recorte fiscal que ella hizo, que ella se tomó muy en serio el problema económico que tenía el Reino Unido y dice: lo que tenemos que hacer es recortar, y por otro lado también rebajar impuestos. Y la rebaja de impuestos los mercados la leyeron como: aquí se viene, ¿dónde vienen estos recursos? Se viene una pérdida de inversión, etcétera, y cae la economía, cae la libra esterlina a niveles históricos. Entonces en 44 días Truss pierde el poder. Fue una pena, la verdad. Una pena lo que ocurrió, porque eran momentos de demasiada inestabilidad, y también de que ya venías del escándalo de Boris Johnson, ya venías de las fiestas de Boris Johnson, y después viene Lisa como ordenar y pierde el apoyo de su propio partido, nuevamente historias de división. Y bueno, el candidato que los MPs apoyaban, pero que a nivel de bases no se apoyaba, era Rishi Sunak, el siguiente primer ministro, ¿ya? Y Rishi Sunak era todo lo contrario, era, por decirlo así, el, es que no era británico per se. Rishi Sunak, en el fondo, no es el liderazgo de origen británico que representa eso. Además, un tipo empresario, millonario, realmente millonario, o sea, eran como la antítesis total. ¿Y qué pasa bueno, acá la pérdida del apoyo electoral también? Ahí se lo voy a explicar, pero
¿Qué pasa con Rishi Sunak? Rishi Sunak no logra, por ejemplo, trata el tema migrante, pero sin una salida viable. No sé si han escuchado la política Ruanda, la política de Ruanda que propuso Rishi Sunak, que dijo que los inmigrantes ilegales que detectaran en Reino Unido iban a ser deportados a Ruanda y se le iba a pagar al gobierno de Ruanda por recibir a esta gente, vinieran de donde vinieran. O sea, podían venir de Argentina, pero se les iba a mandar a Ruanda, como el castigo de África. Bueno, y esta política finalmente tampoco había mucha transparencia de los costos, se gastó plata que después nunca se supo dónde quedó, en fin, todo fue un desastre en ese sentido y también Rishi Sunak no logró sortear bien el tema económico, no logró mostrar una salida y él supuestamente venía con esta impronta de nuevamente lograr que las cosas pasaran, como eh, bueno, y además tiene los resultados que tuvo la elección reciente, ¿cierto? Que fueron una gran derrota para el partido. ¿Por qué se va perdiendo este apoyo electoral? Bueno, podemos sumar crisis, ¿cierto? Ya hablamos del COVID, de Boris Johnson, del manejo económico, del tema del Brexit, pero además dentro del sistema electoral británico comienzan a emerger ánimos nacionalistas más fuertes, como lo que ha pasado con el SNP, el Partido Nacionalista Escocés, que si bien ahora le fue mal en las últimas elecciones, fue un partido que durante muchos años estuvo haciendo muy difícil el gobierno de Escocia, porque, por ejemplo, ellos levantaron referéndums de votación que lo perdieron, de independencia, pero siempre motivando nuevamente la organización de los escoceses por independizarse de Europa. Eh, y bueno, si bien el Partido Nacional Escocés pasó por una crisis relevante por también escándalos de corrupción, que lo hicieron ahora asumir ciertos costos relevantes electoralmente, sí, estos partidos nacionalistas no tienen afán de gobernar, no tienen afán de estar en Westminster y formar coaliciones de gobierno, entonces eso hace de que sea muy difícil el integrarlos a un gobierno y con eso poder ordenar las filas. Están, por decirlo así, en Westminster solamente para decir que ellos quieren independizarse del Reino Unido y que quieren ser una nación independiente y que todo lo que se está diciendo aquí, por decirlo así, no es legítimo, pero no quieren formar coaliciones, estructuras más grandes de poder y por ende son un problema relevante para el sistema político británico. Lo otro es que antes hablamos de que los jóvenes participaban en la historia del Partido Conservador, muchos fueron militantes, porque también el Partido Conservador les ofrecía este espacio de entretención, de pasarlo bien, de conocer gente. Eso con el tiempo se fue perdiendo, el Partido Conservador ya no tenía renovación en sus bases, no tenía jóvenes que se integraran al partido, y también lo que vemos es como esta segmentación política de que los jóvenes son más progresistas, que ya el Partido Laborista lograba identificarlos mejor. El voto femenino también es un tema que no les mencioné antes. La mujer británica en general era una mujer que iba a la iglesia y era una mujer, por ende, conservadora. Eso también con el tiempo comienza a cambiar y es este fenómeno que se está hablando a nivel mundial de que las mujeres, creo que sub 35, hoy en día tienen un voto mucho más diferenciado con el voto de los hombres, es un voto mucho más progresista también, y el voto masculino es un voto más conservador. También entonces, por decirlo así, el Partido Conservador empezó a tener crisis con estas bases que siempre se han identificado, que son las mujeres, los jóvenes y también los sectores más urbanos, que los sectores urbanos suelen ser las ciudades más grandes, más progresistas, ¿ya? El hecho de que no pudiesen manejar bien la crisis migratoria también les hizo perder la oportunidad de poder acrecentar ese nacionalismo con el cual siempre se les había identificado. Como ya ustedes nos dicen que son nacionalistas, Rishi Sunak propuso medidas súper radicales, aparte de la de Ruanda, otras
muy radicales, pero como no tenían credibilidad en su capacidad de gestión de la crisis, tampoco lograron sortear esa ola. Para ir terminando, ¿en qué estamos hoy día? Bueno, este es Keir Starmer, el nuevo primer ministro británico, que logró mostrar los laboristas en general no tenían buenos liderazgos, no lograban, por decirlo así, renovar su marca, las bases más populares del partido tampoco conectaban con ellos, tenían esta como decir que representaban al mundo más popular sin tener una verdadera conexión con ellos. Y ahora lo que lograron hacer es que los laboristas dejaran de ser, por decirlo así, una opción como radical o de inestabilidad, sino al revés, como lograr representar un poco una alternativa moderada, ¿ya? Aunque no sabemos, obviamente, que eso probablemente no va a ser así, pero al menos en esta elección lograron mostrarse de esa manera. Eh, y esto representa una amenaza significativa por los números que vimos anteriormente, que muestran que el Partido Conservador efectivamente, por la división que ha tenido y por el desfonde electoral, está en un momento muy difícil para poder salir de su crisis, aunque como han visto con esta trayectoria que les mostré, ha enfrentado crisis anteriores y no sabemos qué va a ocurrir. Lo que sí sabemos es que en el sistema político británico estas divisiones tienen que procesarse porque no está hecho el sistema para que existan tantos partidos y se logre con eso gobernar. Ahora podemos entrar a preguntas porque yo creo que ya estamos en el tiempo, ¿no? Sí, como tú Ya. quieras, María Jesús. Mira, ¿qué similitud tienen los partidos conservadores de Europa con el de UK? Mira, yo podría decir que uno, el nacionalismo de todas maneras tradicionalmente ha sido un valor, de hecho, o sea, en general se dice que el gran atributo que ha mantenido el Partido Conservador es su nacionalismo, o sea, la grandeza de Gran Bretaña, el valor por la tradición, su valor por la corona, todo eso, el valor de los británicos como cultura ha sido un atributo permanente en el Partido Conservador y podríamos decir que los partidos conservadores europeos, especialmente ante la crisis migratoria que se está viviendo hoy día en Europa, la pérdida de identidad, el que se ha dejado de defender y de promover la cultura occidental, la cultura cristiana y la pérdida de influencia, por eso mismo, en ese sentido existe una confluencia, ¿ya? Eh, por otra parte, también el otro aspecto donde existe una visión común es en la visión de la propiedad privada, el valor de la propiedad privada, del emprendimiento, aunque como hemos visto, en el Partido Conservador han habido posiciones muy cambiantes al respecto. Y de hecho, algo que se me olvidó decirle, por ejemplo, post Margaret Thatcher, que es una visión mucho más liberal económicamente hablando, que no es necesariamente la posición del Partido Conservador en su historia, porque siempre tiene esta tensión proteccionista y más liberal. eh, Algunos dicen que tiene un costo porque hay sectores del Partido Conservador que no se habrían comprado como este materialismo, hay visiones como distintas con respecto a eso, entonces que eso también habría generado como una tensión en lo que buscaban representar, ¿ya? Eh, ¿Qué costó? Bueno, eso, o sea, como en el fondo hay una división interna en las bases del partido y en lo que representaban, porque muchas veces en el Partido Conservador hubo disputas de si es que, por ejemplo, debían exportar o importar. Entonces, podemos tener aranceles diferenciados, por ejemplo, con quienes importan en nuestro país. O sea, ellos tuvieron una visión muy proteccionista de la economía. Con Margaret Thatcher hay un cambio muy fuerte post estos consensos que decíamos de la Segunda Guerra, en que existía mayor intervencionismo del Estado, etcétera. Pero todavía existen estas bases como más conservadoras, más proteccionistas. Entonces, que resienten, por decirlo así, esta apertura económica de Margaret Thatcher. No es que todo el partido se haya vuelto como más liberal económicamente. Ahora, igual genera un cambio cultural relevante
todas las medidas económicas de Margaret Thatcher en Gran Bretaña, en su manera de entender la economía. Ella tiene también, por decirlo así, como una influencia muy grande a nivel cultural. Entonces, esto no es que después de Margaret Thatcher la cuestión haya vuelto atrás, pero sí quedan estas divisiones internas que se produjeron en su época y que se producen en toda la historia de Gran Bretaña. Entonces, en resumen, lo que podemos decir o lo que yo veo que las derechas conservadoras tienen en común con el Partido británico, el conservador británico, es estos dos puntos. O sea, uno como la defensa de la propiedad privada y por otro lado la defensa de la nación, de la tradición, que hoy en día también está más fuerte. ¿Ya? ¿Quién está levantando la mano? Patricio. Hola, 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 muchas gracias a Jesús. Muy interesantísimo. Dos consultas en el mismo momento. Yo creo que si tú lo explicas, o sea, si se explica de esa forma, que el Partido Conservador si el Partido Conservador es tradición ¿cómo se llama? Nacionalista, y más y es a la vez, ¿m? Es progresista, tiene un gran lío, un gran problema, un gigantesco problema. Exactamente. Ya, esa Sí. es una. Segunda cosa, ¿qué pasa con ese progresismo? ¿Cuál es la diferencia de ese progresismo con los laboristas? ¿Cuál es la diferencia que tiene con los laboristas en eso? Entonces, esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, ¿cómo actuó, cómo está actuando el Partido Conservador inglés con respecto a la Unión Europea? En la última votación, ¿qué pasó ahí? ¿Qué decidieron? ¿Dónde se unieron ellos? ¿Dónde están? Eso. Ya. A ver, lo primero, Patricio, es que efectivamente a mí me sorprendió mucho. Me acuerdo que una vez tuve en fin, un congreso que estaban como muchos partidos conservadores del mundo, ¿ya? Y había un líder del Partido Conservador inglés que había sido MP, que había sido parlamentario y todo. Y yo le hice esta pregunta, le dije, oye, ya, pero ustedes de qué manera representan como la agenda conservadora tradicional, o sea, lo que se le suele asociar al mundo conservador, la defensa de la vida, de la familia. Y él me miraba así con una cara como extrañadísimo, como me decía, o sea, esos temas para nosotros no lo tienen como completamente privatizado, es como las personas eligen, o sea, dieron por perdidas esas batallas y no sé si las que quisieron dar. Yo creo que esto está muy asociado también a lo que es la iglesia en Reino Unido, porque en el fondo el protestantismo también ha evolucionado mucho en esa dirección. Hoy día hay pocas iglesias protestantes que son, por decirlo así, conservadoras. Hay muchas iglesias que tienen la bandera LGTBI afuera y como vengan, vengan, son todos bienvenidos. Entonces, yo creo que, claro, la influencia religiosa más tradicional es una influencia también más progresista y por ende el partido, por eso decía yo, son contados con los dedos de las manos las personas conservadoras porque no es la posición generalizada de la población ni tampoco de los campos, por decirlo así, religiosos, tradicionales que contribuyen a tomar esas posiciones más firmes. La iglesia, por ejemplo, en Escocia, los católicos, bueno, por la reforma, la persecución de la iglesia católica, es muy minoritario, menos del 10% de la población por ejemplo, las calles principales no pueden tener iglesias católicas porque la persecución a los cristianos a los católicos fue muy fuerte. Entonces, eh, en fin, hay todo un tema religioso que es propio de su cultura, que yo creo que tiene de todas maneras una incidencia relevante. Y después el tema de la influencia de Gran Bretaña en Europa. Bueno, Gran Bretaña ya no es parte de la Unión Europea, así que ya no tiene parlamentarios en la Unión Europea. Eh, ya está completamente clausurada en ese sentido, lo que no ha hecho o sea, de todas formas, tuvo una influencia ahora, por ejemplo, en la guerra con Ucrania,
porque no sé si vieron las imágenes de Boris Johnson eh, yendo permanentemente a Ucrania y tomando un rol relevante para rescatar, y yo creo que él también esta imagen de Churchill que buscaba dar, que buscaba asimilarse, él intentaba rescatar esta identidad británica imperialista, bueno, no con afanes de acrecentar el imperio, pero sí de una nación fuerte que venía a jugar un rol relevante en el escenario internacional. Eh, Cuestión que tampoco, porque la guerra de Ucrania sigue ahí, tampoco dio vuelta a la tortilla, por decirlo así, pero sí jugó un rol relevante en comparación a lo que fue la Unión Europea. Eso fue como un momento interesante, porque la Unión Europea, la OTAN, por su misma burocracia interna, sus posiciones eran más lentas que tomaba el Reino Unido. Entonces el Reino Unido sí tomó como la delantera en influir en el debate internacional. Eh, pero el momento es muy crítico, o sea, a mí muchas veces mis amigos cuando yo estaba viviendo allá me decían, oye, pero quédate allá, qué increíble, el primer mundo. Y yo les decía es que sinceramente la cosa no está tan increíble, no crean que como que este país está en su momento de gloria, de grandeza, para nada. Por ejemplo, muchas veces los fines de semana si uno iba a tomar un tren, los trenes estaban en paro, paros permanentes de todos los gremios. Paros de los gremios de profesores, mis niños que iban al colegio allá muchas veces no tenían clase porque los profesores estaban en paro, paros del sistema de salud permanentemente. De hecho, algo que ha llevado a que esta crisis sea creciente y también las críticas a Boris Johnson, un poco lo que les mostraba antes del NHS, el sistema de salud, los doctores se han ido del Reino Unido porque, por ejemplo, en Australia, sí, en Australia les pagan el doble de lo que les pagan en el Reino Unido, entonces había una fuga de doctores gigantesca. El sistema está muy estresado y a diferencia, o sea, yo sé que en Chile creo que solamente el 20% de la población está en el sistema privado de salud, pero allá es un sistema muy estatista, es muy difícil estar en la salud privada. Por ejemplo, en el Reino Unido, o sea, en Escocia, no existe la salud privada como alternativa, porque el mercado es pequeño, entonces en Londres las personas igual pueden acceder a veces a una clínica, a un grupo muy minoritario, podría llegar a tener ese servicio. En Escocia eso no existe. Entonces tú finalmente dependes completamente de si ese doctor te puede atender, no te puede atender. Durante la pandemia fue dramático. Por ejemplo, hubo casos, o sea, hubo instrucciones documentadas de autoridades que decían que a los adultos mayores que viven o sea, como el envejecimiento de la población está mucho más avanzado, allá hay barrios gigantes con hogares de ancianos, en que se les dio la instrucción a las ambulancias de no ir a esos barrios cuando estaban en la época del COVID, de no ir a rescatar a nadie. Entonces, todas estas cosas, la población que es tan dependiente del sistema público de salud, un sistema que está completamente quebrado, que ha tenido millones de escándalos en su ineficiencia, hace que se sientan muy desprotegidos. Y ahora, de hecho, con el nuevo primer ministro, lo que se anunció es que iban a haber más recortes al sistema de salud porque la economía tiene un nivel de endeudamiento gigantesco. Boris Johnson había prometido la renovación de 40 hospitales, ese presupuesto ahora ya no existe. Entonces, es un tema muy sensible que está con paralizaciones permanentes por parte de los doctores, de las enfermeras, etcétera, que está ahí como una bomba de tiempo. Y de hecho esa es la actual como presión que tiene el gobierno, que o logra sortear con esta crisis económica o se va a ver con la misma crisis que han tenido los conservadores y que ya no da para mucho más. ¿Y la diferencia entre conservadores y laboristas? Bueno, los laboristas tienen en general una visión eh, mucho más de izquierda, o sea, como, por decirlo así, se podría asimilar a la concertación chilena, teniendo dentro de los laboristas también corrientes más extremas. Eh, Creen mucho más en una economía intervenida, creen en el aumento de impuestos. Por ejemplo, lo que yo les decía antes, Liz Truss, ella intentó bajar los impuestos como política, y eso generó mucho revuelo,
pero al menos existía la intención de rebajar impuestos, de que el gasto fiscal tenía que ser menor. También, por ejemplo, el mismo NHS, que es un tema muy sensible, lo que se intentó hacer ahora con los conservadores es que, por decirlo así, terciarizaron mucho en el sistema privado las atenciones dentales, que las personas pudiesen estar en un sistema, combinar con un sistema privado las atenciones primarias, etcétera. Eso los laboristas lo condenan permanentemente, dicen que todo tiene que ser privado, o sea, público. Escocia, que es un país mucho más socialista en comparación con lo que ha sido Inglaterra, en Escocia todos los remedios son gratis, por ejemplo. En Inglaterra no. ¿Por qué? Porque siempre ha existido este estreno de que las personas también tienen que contribuir a su salud, que no es justo, etc. En Reino Unido la tasa de impuestos para los grupos más económicamente más fuertes, más poderosos, es altísima. Los laboristas creen que eso también tiene que crecer. Lo que dicen los conservadores es que no puede seguir creciendo porque si no también la riqueza se va a ir del país, no van a poder captar en el fondo capital. Las típicas tensiones entre más protección, menos protección, pero también los laboristas tienen toda esta agenda woke, mucho más medioambientalismo, género, etc. Eso. Muchas gracias. No sé si estamos, si hay alguna otra pregunta. Los invito, mira, les quería decir que es inglés británico, no sé si, por último, para practicar el inglés a los que les interese, hay un podcast muy interesante que yo siempre lo escucho para seguir la política en Reino Unido, y que es uno de los podcasts, de hecho, como más escuchados de política en el mundo, que se llama The Rest is Politics, ¿ya? Se los voy a poner, es British, se los voy a poner en el chat. Está en Spotify. Es muy entretenido porque es un líder conservador muy famoso, con un líder laborista muy famoso, que conversan de la política nacional y mundial permanentemente. Los dos son muy reconocidos y a la gente le gusta tanto este podcast que ellos hacen show. O sea, se ponen en un teatro y la gente los va a escuchar por su análisis político. Entretenido porque también ellos tienen como un nivel muy, muy alto en todo en todas las variables, tienen mucha información internacional, entrevistan a primeros ministros, en fin. Entonces, se los recomiendo para quienes les interese incursionar en este mundo. Eso es todo por hoy, creo. Parece que sí, nos han puesto más cosas. Muchas gracias, María Jesús, te pasaste. Me No, quedo con la sensación, en todo caso, de que es como un hoyo negro la política inglesa. Es más difícil de comprender que la nuestra, desde luego, que por lo menos uno vive aquí, y que los otros tres casos que vimos. Para mí por lo menos es más difícil, por esto que decía Patricio, de, bueno, ¿cuál es la diferencia entre conservadores y laboristas? Y tú decías, bueno, los laboristas son más woke, pero el conservador te decía, oye, eso ya no es tema para nosotros. Entonces, entonces al final, no sé, es como una concepción, no hay una, da la impresión de que no tuviesen ambos grupos, cada uno una visión muy profunda de la sociedad humana. Más bien sería una cosa de si hay más protección o menos protección, una cosa más al estilo inglés, más pragmático nomás, ¿o no? Estoy muy sí, equivocada. pragmatismo, pero también un poco lo que les mencionaba yo, de que el conservadurismo británico está muy asociado a la tradición, a la institución, como que ellos tienen un apego muy fuerte a eso. Más que una agenda conservadora en lo valórico, es Sí. conservadora como en su historia. Lo que En no pasa es que cambiar. ¿Mm? lo que pasa si el rey es progresista, imagínate. Claro, Entonces, exactamente. Sí, es po. una. Ahora,
podría decirse que lo que está pasando en Inglaterra es la decadencia pura y que están administrando la decadencia. Mira, ¿por qué te explico esto? Porque al salir de la Unión Europea ya no se camuflan con la Unión Europea, tienen negociaciones distintas con la Unión Europea, no están metidos ahí como dijéramos, con un grupo de todos, ¿ah? De un todo, sino que se ven claritos ellos mismos. Ahora, pero por otro lado, salió el imperio, ya no tienen influencia en imperialista, ya no tienen influencia en adquisición de recursos. Lo único que están haciendo es armamentismo. Entonces, entonces, la verdad que su verdadera industria es el armamentismo ahora, ¿no? En la industria Mm. militar, industria militar. Entonces, es la industria militar. Ese es su verdadero ingreso, para que lo quiere sacar de desarrollo. Entonces, eso para el mundo es tremendo, tremendo porque ese país va a crecer en la medida que cree más armamento y más guerra. No se me entiende. Es como una. Entonces, Sí, ese concepto. Y eso yo lo que digo, que esa cuestión lo forma, lo estructura el progresismo. Entonces, sí, yo creo, eso me impresiona. sí, no, estoy muy de acuerdo y de hecho también mira, yo tengo un conocido que es como de esto, o sea, un chileno que se fue a emprender al Reino Unido, que tuvo inversión de universidades británicas y también de inversionistas británicos y armó una empresa unicornio de estos emprendimientos. Le fue súper bien y todo, pero él decía, es impresionante que en Reino Unido no hay innovación, no hay, no hay nuevos talentos, los talentos todos se terminan yendo a Estados Unidos, porque también es un país que tiene mucha regulación, donde no hay, hace rato que no hay apertura como a cosas nuevas. Hay mucho estancamiento. Entonces, claro, la economía está frenada, los talentos se te van. eh, eh, También tienen, a mí lo que me molestaba, por lo menos en Escocia, es que era muy socialista la cultura. O sea, que tú tienes una casa y tú no le puedes pintar ni siquiera la puerta de un color sin preguntarle a los vecinos, porque tienen que opinar todo sobre si del color de tu puerta y que no puedes. Y en millones de cosas, una regulación, por ejemplo, en los colegios. eh, en los colegios tú, que de hecho de educación privada muy difícil, en fin, carísima. eh, bueno, en Chile también ocurre, pero no existe el concepto del particular subvencionado. Eh, si tú eras de, por ejemplo, Edimburgo, y tú venías de un colegio privado y dabas la prueba de admisión a las universidades, como la PAES de acá, la PSU, no sé, ¿Mm? eh, tú eras castigado en tu puntaje, aunque hubieses tenido el mejor puntaje y te hubiera ido excelente, eras castigado a tal nivel, porque tú venías de la educación particular pagada, que tú no podías postular a una universidad de tu misma ciudad. Era imposible. Al final, un joven talentoso de un colegio particular pagado, que le hubiese ido bien, no podía acceder a la Universidad de Edimburgo, porque todos los cupos de la Universidad de Edimburgo iban a ir para gente de colegio público, que fuese de la raza no sé cuánto, que fuese LGTBI, que fuese no sé qué. Entonces, eh, ya como una inclusión absurda que hacía que todos los jóvenes que viniesen de estos colegios se tuvieran que ir a Inglaterra a estudiar, porque no tenían otra posibilidad. Entonces, claro, una sociedad en que muchas cuestiones tiene todo muy regulado y que termina ahogando a las personas que quieren vivir con libertad, que quieren tener sus propios valores. Bueno, todo el escándalo de lo que ocurrió con esto de los niños trans, esto que del informe, eh, ¿cómo se llamaba? El bueno, el informe que surgió por todo lo que se hacían en el NHS con los niños con las terapias transafirmativas. Todo eso en el Reino Unido lleva mucho rato instalándose y se instalan los colegios. eh, entonces, en fin, es una sociedad, como dices tú, que está en un momento de decadencia.
y no sabemos bien hacia dónde va a ir. Por eso yo no creo que desde el Reino Unido, por ejemplo, haya un liderazgo relevante en lo que va a ser las derechas europeas en esta nueva ola de derechas. Y yo creo que también se explica por su larga trayectoria, por su larga historia. No es un partido que está surgiendo como nuevo con su identidad propia y sin complejo, sino que es un partido que ya tiene de todo adentro. Es como una mezcla de muchos debates internos. Eso. Mm. Muy bien, pues muchas gracias María Jesús, gracias a todos. La Muchas clase ya gracias. queda grabada, así que la pueden difundir también entre sus conocidos, sus amigos, sus familiares. Ya María Jesús, nos vemos Muchas gracias. Chao, pronto. Te Muchas, Que les vaya muy agradecemos. muchas bien. estuvo gracias. Chao, súper. chao, buenas noches. Muchas Que gracias. descansen. Muy Chao. bueno, que estés Ya. bien. Chao, Chao, igual. chao, cuídense.